Gracias a tu nombre, Cordero inmolado. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga aún mucho más. Es una bendición estar con ustedes, así a través de las pantallas, ¿verdad? Por razones ajenas a nuestro control, nos vemos forzados a dar el discipulado desde casa. Estoy en casa, pero confiando, ¿verdad?, en que el Señor sigue en su trono y que nuestro único deseo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya sea dentro o fuera del templo, seguimos haciendo la voluntad del Señor, que eso es lo importante. El Señor les bendiga a los que se van conectando. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Vamos a ir contestándoles. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a empezar una serie. La serie, disculpe, tengo la voz afónica. Hemos estado pasando por unas series de, no vamos a llamarle problemas, pero una serie de situaciones. Pero aquí estamos. Les decía, vamos a empezar una nueva serie bajo el tema las siete dispensaciones, y el texto básico o base que voy a utilizar en esta noche va a ser Efesios 1, desde el versículo 3 en adelante. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Vamos a estudiar sobre las dispensaciones y ahí también les vamos a dar como si fuese un 2 por 1. Vamos también a impartir sobre los pactos, porque cada dispensación tiene un pacto. Entonces vamos a ir simultáneamente estudiando las dispensaciones y el pacto que se dio en cada una de ellas. Amén. Bueno, busque su Biblia. Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Mientras usted busca la palabra, yo voy a orar. Padre, te damos gracias, honor, gloria y honra, Señor, por darnos la oportunidad, Padre eterno, de aún continuar haciendo tu voluntad, Señor amado. Oh bendito Jesús, amado mío. Glorifícate, Padre eterno. Manifiesta tu gloria y tu poder. En el nombre poderoso de Jesucristo, danos sabiduría, danos inteligencia, danos entendimiento. Permítenos entender, Señor. Procesar la información que tú nos traes y entender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Que sea tú, Padre eterno, manifestándote. Yo me quito, Padre mío. Yo me quito para que tú te pongas. Tú sabes, amado, que yo no tengo nada que ofrecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el 10. Y como la palabra es santa, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. 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 Amén.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué es una dispensación? Una dispensación es nada más y nada menos que un periodo de tiempo en el que Dios administra sus propósitos de una manera diferente, poniendo a prueba la humanidad con respecto a una revelación específica de acuerdo a su voluntad. Amén. Este concepto de dispensación se traduce del griego oikonomía con cada kilómetro, lo cual también significa administración. Es un método teológico para entender cómo Dios ha trabajado con la humanidad a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las dispensaciones. Viva Dios, aleluya. La Biblia, como acabamos de leer, menciona la palabra dispensación en este pasaje bíblico. También se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25, refiriéndose a la palabra administración, ¿verdad? A la administración de la gracia de Dios y su divino plan. Oikonomía, que significa mayordomía, administración, plan de gestión o economía divina. La Biblia revela que Dios trata con la humanidad en tiempos distintos. Y si usted es estudioso de la palabra de Dios, usted va a encontrar a través de la historia cómo Dios ha trabajado con la humanidad de diferente manera a través de la historia, ¿verdad? Dios es un Dios de pacto. Y a través de los diferentes tiempos de la humanidad, Dios también ha hecho diferentes tipos de pactos. Porque nosotros los humanos siempre metemos la pata, como decimos. Por ahí está un padre, ¿verdad? Un padre que es misericordioso y en su afán de restaurar nuestra relación con Él, ¿qué hace? Cada vez que metemos la pata a través de la historia, exactamente, Él establece un pacto. Por eso vemos diferentes pactos a través de las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Amén. Estoy despacio para no sofocarme hablando. Bien. Adán, Noé, Moisés, David, el nuevo pacto en Cristo. Cada pacto trae nuevas responsabilidades, nuevas revelaciones y nuevos tratos entre Dios y nosotros. La Biblia nos muestra claramente múltiples oikonomías o múltiples administraciones de parte de Dios a través de la historia, múltiples pactos, múltiples tiempos administrativos, múltiples edades, cambios claros en la forma en que Dios trata con el hombre, trata con la humanidad. Estos diferentes tiempos, administraciones, compactos, estos diferentes periodos de tiempo a través de la Biblia se conocen como las 7 dispensaciones. Viva Dios, aleluya. Basados en la progresión bíblica. Amén. Amén. ¿Y cuáles son estas 7 dispensaciones? Empiece a tomar nota. ¿Cuáles son estas 7 dispensaciones? Las 7 dispensaciones son: la primera, la inocencia. La primera dispensación es la inocencia. Gracias, Jesús. La segunda dispensación es la conciencia. Bendito Dios. La segunda dispensación es la conciencia. Gracias, Espíritu Santo. La tercera dispensación es el gobierno humano. La tercera dispensación es el gobierno humano. La cuarta dispensación es la promesa. Cuarta dispensación, promesa. La quinta dispensación, ley. Quinta dispensación, ley. La sexta dispensación, gracia.
la sexta dispensación, gracia. Y, gloria a Dios, aleluya, la séptima dispensación, reino milenial. Bendito Dios. Vamos a hablar un poquito hoy de la dispensación de la inocencia, ya que tuve que dar la introducción. Solamente vamos a tratar la primera dispensación, pero el miércoles próximo, si el Señor así en su misericordia lo permite y Jesucristo no ha venido, o yo no me he ido con él, estaremos impartiendo la segunda y la tercera dispensación, que son conciencia y gobierno humano. Así es que usted ya sabe, estudie antes del miércoles para que pueda interactuar, ¿verdad? En el estudio del miércoles que viene. Poderoso Dios. Bien, la dispensación de la inocencia. En Génesis capítulos del 1 al 3, desde la creación del hombre hasta la caída en el Edén, esto es lo que se conoce como el periodo de la primera dispensación. ¿Cuáles son las características de la primera dispensación? Las características de la primera dispensación son: el hombre era inocente, número 1. El hombre era inocente, o sea, que no había pecado. Poderoso Dios. La segunda característica era que había una comunión directa con Dios. Había una comunión directa con nuestro Creador. Viva Dios. Estoy chequeando por si tienen preguntas. Viva Dios. Vamos a ir contestándolas. Dios les bendiga. Bien. La tercera característica, había una sola orden. Y vamos a encontrar este tipo de características, de estructura, por decirlo así, en todas las dispensaciones. Va a haber un orden, una orden, va a haber una palabra dada por Dios, ¿verdad? Que el hombre se supone que debe de obedecer. Como el hombre mete la pata, como decía, el hombre falla, peca, ¿verdad? Pues entonces viene una prueba, viene el fallo y después viene el juicio. Entonces, decía, primera característica, el hombre era inocente. La segunda característica, tenía comunión directa con Dios. Y siempre vamos a encontrar estas 4. Quisiera llamarle, bueno, siempre usted va a encontrar, como decía, en las diferentes dispensaciones, 4 cosas que se parecen, que ocurren en las 7 dispensaciones. La primera, había una sola orden. Dios había dado una orden, ¿verdad? En la primera dispensación, ¿cuál era la orden? La orden fue que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la orden que Dios dio. No deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre va a haber una prueba. ¿Cuál es la prueba? Obedecer la instrucción de Dios, por lo menos aquí, en la dispensación de la inocencia. Obedecer la instrucción de Dios. Hay un fallo en la dispensación. ¿Cuál es el fallo? Comieron del fruto prohibido. Como consecuencia, el pecado entra en el mundo. Y finalmente viene un juicio, ¿verdad? Que es la expulsión del Edén. Es una muerte, tanto espiritual como física. Bien, las características de la primera dispensación. El hombre era totalmente inocente, no tenía pecado, tenía una comunión directa con Dios. Hubo una orden dada por Dios al hombre, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hubo una prueba. ¿Cuál fue la prueba? La prueba era que tenían que obedecer la instrucción de Dios. Hubo un fallo. ¿Cuál fue el fallo? Que comieron del fruto prohibido. Entonces, como hubo un fallo, hay una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? El pecado entró al mundo. Y pues, por esto, ¿verdad?
tiene que haber un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? La expulsión del Edén, muerte espiritual y muerte física. Cada dispensación tiene un pacto entre Dios y la humanidad. Tiene un juicio por no cumplir el pacto. Hay una señal que corrobora o confirma el pacto y hay unas personas específicas, ¿verdad? Con las que Dios trata en esa dispensación específica. En este caso, en la primera dispensación de la inocencia, el pacto con quienes fueron. El pacto fue con Adán y con Eva, que fueron llamados varón, ¿verdad? Y varona. Bueno, fueron llamados varón hasta que Adán le cambia el nombre a Eva y la llama Eva de varona, le cambia el nombre de varona a Eva porque era mamá de todos los vivientes. Entonces Dios creó todo perfecto en esta primera dispensación. La primera dispensación de la inocencia, todo estaba perfecto, no había ningún tipo de contaminación. La tierra no tenía que ser labrada ni trabajada con esfuerzo humano. Viva Dios, era una tierra fértil que daba sus frutos por sí sola. Hay personas que dicen que el trabajo entra a causa del pecado de Adán y Eva, pero en realidad el hombre trabajaba antes de eso. Yo les puedo explicar por qué lo digo. Viva Dios, aleluya. Los animales no se atacaban los unos a otros en esta primera dispensación de la inocencia. Al contrario, los animales respetaban al ser humano, ¿verdad? Usted en la primera dispensación podía decirle a un león, tráeme esa manzana que cayó del árbol, tráeme ese mango que cayó del árbol. El león sumisamente iba, lo buscaba y te lo llevaba. ¿Por qué? Porque el hombre señoreaba sobre los animales. Viva Dios, aleluya. En esta primera dispensación vemos que Dios tiene una hermosa relación, tanto con Adán como con Eva, que establece una amistad con ellos. Ellos podían escuchar claramente la voz de Dios, podían hablar con Él, tenían la libertad de conocer a Dios. Sí, sí, que les costara tener acceso a su presencia, porque Dios estaba ahí con ellos, ¿verdad? No había ningún tipo de restricción, por decirlo así, en cuanto a su cercanía con Dios. Entonces, Adán y Eva no sabían lo que era pecado, ¿verdad? Por eso se le llama la dispensación de la inocencia. Ellos no sabían lo que era pecado. Viva Dios. Ellos eran completamente inocentes. Todas sus necesidades estaban al 100% cubiertas. Eran suplidos por Dios directamente. Dios en esta dispensación hace un pacto con Adán y este pacto se le conoce como el pacto edénico. Se le conoce como el pacto edénico. Usted ha escuchado, ¿verdad?, hablar que hay pactos, Dios ha hecho pactos, Dios es un Dios de pacto. Pues este fue el primer pacto que Dios hizo con la humanidad y se conoce como el pacto edénico. Viva Dios, aleluya. En resumen, ¿verdad? Para resumirles el pacto edénico. El pacto edénico es súper sencillo y aún en la sencillez de este pacto, ellos no pudieron cumplirlo. Sorpresa, ¿verdad? Igual que usted y que yo, en la sencillez de lo que Dios nos manda hacer, siempre le fallamos al Señor. Qué cosa, ¿no? Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuál es el pacto de la dispensación de la inocencia? Que ellos tenían que obedecer. Ese fue el pacto. El pacto fue básicamente, yo los pongo aquí, les cubro 100% sus necesidades. Lo único que no quiero que ustedes hagan es que no coman de ese árbol del conocimiento de la vida y de la muerte. Porque si comen, ciertamente van a morir. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer. Obedecer. Pero no sucedió, ¿verdad? Viva Dios, aleluya. Adán ejercía señoría
¿verdad? Sobre los animales, como yo decía, y los animales le obedecían. Poderoso Dios. Ellos lo tenían todo. Uno de las características dentro de este pacto edénico era la procreación, multiplicarse para poblar la tierra. Y aquí hay principios establecidos, ¿verdad? Por Dios, como que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Esos son los principios que el Señor establece desde, desde este primer dispensación, desde esta primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Dios les mandó, ¿verdad? Dios les permitió comer de todo animal en esta dispensación. Si usted se da cuenta, Dios les permitió comer de todo. Más adelante en el libro de Levítico, usted ve que Dios le prohíbe comer de ciertos tipos de animales. Pero esto es porque las dispensaciones son diferentes. Esto es una dispensación diferente. Y como mencioné al principio, Dios trabaja de manera diferente en las diferentes dispensaciones, para la redundancia. Viva Dios, aleluya. Bien, en esta dispensación de la inocencia, Dios les permite comer de todo animal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les permite comer de todo animal? Dios les permite comer de todo animal porque el pecado aún no había entrado a la tierra. Gracias, Jesús. El pecado aún no había entrado a la tierra. Dios le dio una orden. Dios le dio una orden de trabajar. El trabajo no llegó producto del pecado. El trabajo es bueno. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, vamos a poder ver, ¿verdad? Cómo aquí dice, viva Dios, aleluya. Toma pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. El hombre en esta primera dispensación tenía un trabajo que hacer. La diferencia, ¿verdad?, es que no tenían que trabajar con el sudor de su frente, no tenían que esforzarse para hacerlo, pero sí había un trabajo que hacer. Y el trabajo que debían hacer era que tenían que labrar el huerto, o sea, tenían que trabajar el huerto. Y no solamente tenían que trabajar el huerto, sino que también tenían que guardarlo, tenían que protegerlo, tenían que cuidarlo. Viva Dios, aleluya. En su inocencia, ¿verdad? Dios mandó a Adán a trabajar. La misión de Adán era cuidar, proteger el huerto, cuidar, ¿verdad?, de que si se supone que todo era inocente, yo mientras estudiaba decía, si esta es la dispensación de la inocencia, ¿por qué manda Dios a Adán a guardar, a cuidar? ¿Cuidar de qué? ¿De qué tenía Adán que cuidar? El huerto. Y eso me trae a memoria, ¿verdad? Cuando a veces Dios nos da instrucciones, pero no nos da el por qué, ¿verdad? Y nosotros empezamos a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué tú quieres que yo haga esto? ¿Pero por qué tú quieres que yo haga aquello? O por el contrario, ¿por qué tú no quieres que yo haga esto? ¿Por qué tú no quieres que yo vaya? Es que Dios no nos va a mostrar a nosotros, como se dice en inglés, the entire picture. Él no nos va a mostrar a nosotros la foto completa, ¿verdad? Y eso es lo que pasó aquí. Cuando Él está dando a Adán el mandato, tiene que guardar el huerto. Pero no le dijo guardarlo de qué. Viva Dios, aleluya. Entonces,
Su trabajo era guardar el huerto. Eso era el pacto edémico, y dentro de todas esas bendiciones solo había una prohibición que está en Génesis 2:16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. El pacto sencillamente era obedecer a Dios y todo estaría bien. Viva Dios, aleluya. ¿Cuál era la señal de este pacto? La señal de este pacto edénico era el árbol. El árbol. Ahí, con ese árbol, fue donde se probó la humanidad. Viva Dios, aleluya. El árbol de la ciencia y el mal. Mientras no tocaran el árbol, todo iba a estar bien. Pero Génesis capítulo 3 comienza a relatar el fracaso, ¿verdad?, de Eva, y todo empezó por el descuido de Adán, de permitir que el enemigo entrase. Bien, Adán tenía un trabajo: guardar el huerto. Adán no hizo su trabajo, y como no hizo su trabajo, hubo consecuencias. Es como Dios nos da mandatos a nosotros, no hacemos nuestro trabajo y por lógica tiene que haber una consecuencia, ¿verdad? Viva Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Poderoso Dios, te adoramos, Señor Jesús. Adán empezó a dañar el pacto en el momento que descuidó su trabajo. Adán empezó a dañar ese pacto en el momento que empezó a descuidar su trabajo. Y yo te pregunto, ¿estarás tú descuidando tu trabajo? ¿Estarás tú descuidando tu trabajo? ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho contigo? Viva Dios, aleluya. Porque Dios obra con cada uno de nosotros de manera individual en esta dispensación. Viva Dios, aleluya. Y yo estoy segura, ¿verdad?, que Dios ha hecho algún pacto contigo. Si es que me gustaría invitarte, ¿verdad?, cuando termine este discipulado, o ahora mismo, que tú le des para atrás a tu mente y a tu espíritu y empieces a pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho conmigo? ¿Cuál es el pacto que yo he hecho con Dios? ¿Estaré yo faltando a ese pacto? ¿Estaré yo descuidando el mandato que Dios me dio a mí, ¿verdad?, para yo hacer como hizo Adán en el huerto, que su única obligación era guardar, cuidar el huerto, pero no lo hizo. No hizo su trabajo. No hizo el trabajo de protegerlo. El enemigo siempre va a tratar de dañar los pactos. El enemigo siempre va a tratar de dañar los pactos de Dios. Viva Dios, aleluya. Recuerde que lo que nos mantiene en los pactos de Dios siempre ha sido nuestra fe. Lo que te mantiene en el pacto de Dios y lo que me mantiene en el pacto de Dios es mi fe. Y el enemigo siempre va a tratar de tirarle dardos de fuego a tu fe y a mi fe, porque él quiere dañar la relación que Dios ha establecido con nosotros, porque ya él no tiene nada que perder, ¿verdad? Ya él no puede. Entonces, él trata de dañar lo que Dios está haciendo con nosotros. Viva Dios, aleluya. De dañar nuestro pacto, poderoso Dios. El hombre va a cumplir su pacto con Dios siempre y cuando crea lo que Dios le dice. Siempre y cuando haya fe. El hombre va a cumplir su pacto con Dios siempre y cuando crea lo que Dios le dice. Porque si usted no cree en lo que Dios le está diciendo, usted no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad?, con respecto a lo que Dios le ha hablado a usted en su corazón. Viva Dios, aleluya. Dios dice: no coman del árbol porque van a morir. Mientras que la serpiente dice: Dios está mintiendo. Cómanlo porque no van a morir. No va a pasar nada. Entonces, de repente, lo que Dios dijo que no era bueno, Eva empezó a verlo como apetecible, como deleitoso,
Viva Dios, aleluya. Pero todo comenzó con el descuido de Adán. Si es que, hombre, tú que me estás escuchando, no descuides lo que Dios te ha mandado a guardar. No descuides lo que Dios te ha mandado a cuidar, ya sea tu familia, tu casa, tu ministerio, tu esposa, tus hijos. No descuides lo que Dios te ha mandado a cuidar. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios, gracias Señor Jesús, porque el enemigo está al acecho, esperando que tú te descuides, esperando que tú te duermas, así como se durmió Adán en esta primera dispensación, para penetrar a tu familia, para penetrarle a tu esposa, para penetrar en la mente de tus hijos, para penetrar en tu ministerio y empezar a dañar todo lo bonito que ya Dios ha plantado. Y se supone que nuestro trabajo sea regarlo, viva Dios, aleluya, para poder recoger esos frutos hermosos de todas las promesas hermosas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hay que cuidar nuestro hogar. Usted necesita cuidar su hogar. El enemigo quiere destruir ministerios. El enemigo no anda detrás de usted porque usted es lindo o linda. El enemigo anda detrás de lo que Dios ha depositado en usted. Y el enemigo sabe, escuche bien, el enemigo sabe que la manera más eficaz para él destruir su ministerio es destruyendo su hogar, es destruyendo su familia, es trayendo un desbalance emocional en usted. Viva Dios, aleluya. Tenemos que velar, tenemos que velar. Gracias, Jesús. Entonces, ¿verdad? No solo que Eva comió el fruto del cual no debía comer, sino que también, muy linda ella, compartió con el marido. Poderoso Dios. O sea, es como que ella dijo, para que me envenene yo sola, vamos a envenenarnos los dos. Estoy bromeando. Mujer sabia que edifica su casa, Dios mío, ¿verdad? Poderoso Dios. Inmediatamente ellos comen del fruto. Sabemos qué pasó, ¿verdad? En esta primera dispensación se pierde la inocencia. Entonces, ellos, al perder la inocencia, les entra el conocimiento. Y al entrarle el conocimiento, se dieron cuenta de muchas cosas. Una de ellas, que estaban desnudos. Entonces, optaron por esconderse. Esconderse. Viva Dios, aleluya. ¿Y qué hace Dios? Dios sale a buscarlos. Y esto me encanta porque yo soy madre, ¿verdad? Y si usted es padre o madre, usted va a relacionar lo que le estoy diciendo. Viva Dios, aleluya. Cuando tenemos niños pequeños, ¿verdad? Cuando el niño hace algo, lo primero que el niño en su inocencia hace es esconderse. Poderoso Dios. Y aunque usted sabe a dónde está, usted empieza a preguntar por su hijo. ¿A dónde está? ¿Qué fue lo que hiciste? Pero ya tú sabes lo que tu niño o tu niña ya hizo. Viva Dios, aleluya. Esto es exactamente lo que pasa aquí, ¿verdad? Descrito por la palabra de Dios. Ellos se escondieron. Inmediatamente les vino el conocimiento de que ellos estaban desnudos. Se escondieron de Dios. Y Dios, en su corazón de padre, sale a buscarlos. Yo sabía a dónde ellos estaban, pero estaban dándole una oportunidad. Así como nosotros le damos a nuestros hijos una oportunidad de que salgan, ¿verdad? Y digan, yo estoy aquí, si fui yo que lo hice. Por ejemplo, mis niños me rompieron una lámpara aquí en casa. Y pues yo les digo, ¿qué fue lo que pasó? Yo sabía que habían roto la lámpara, pero estaba dándoles una oportunidad, ¿verdad? Estaba dándoles una oportunidad a ellos, poderoso Dios, para que ellos sean honestos. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Adán y Eva se comienzan a culpar, pero ya el daño estaba hecho. La desobediencia, ¿verdad? Había ocurrido. Ellos empiezan a culparse diciendo, no, fue mi mujer, fue la mujer que tú me diste, ella fue la que cometió el error,
Ella fue la que falló, no fui yo. Poderoso Dios. Ya el daño estaba hecho. No importaba cuánto se culpaban el uno al otro, ya el daño estaba hecho. Así es que, obviamente, esto trajo un juicio. Viva Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él es bondadoso, pero también es justo. Eh, y Él siempre va a hacer justicia. Poderoso Dios. Si hay una cosa que yo le digo al pastor es, yo no le pido a Dios justicia, porque pidiéndole justicia, yo sé que mi humanidad me va a encontrar injusta. Entonces el juicio se va a tornar en mi contra, no en mi favor. Entonces, en vez de yo pedirle justicia a Dios, le pido misericordia. Viva Dios, aleluya. Gracias, Jesucristo. Porque aun cuando usted cree, ¿verdad?, que usted tiene la razón, cuando usted apela a la justicia de Dios, no es igual que apelar a la justicia humana. Cuando usted apela a la justicia de Dios, muchas cosas ocultas salen al sol. Y usted, le aseguro que va a salir culpable. Entonces es mejor apelar a la misericordia de Dios. Gracias, Jesús. La obediencia o la desobediencia, en este caso, al pacto, trae juicio. Viva Dios, aleluya. Y eso es algo que lo vamos a ver en las demás dispensaciones. ¿Cuál fue el juicio? El juicio fue maldición y muerte. Se me está apagando la voz. Y se me está apagando la respiración, se me está cortando. Vamos a tener que cortar un poquito el discipulado, pero estamos bien para la gloria del Señor. Bien, es por si me escucha que estoy hablando forzada, es por eso. El juicio fue maldición y muerte. Fueron expulsados del huerto del Edén. Viva Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. La muerte espiritual. Antes hablaban directamente con Dios, pero cuando hay una muerte espiritual vemos una división, vemos una separación. Gracias, Señor Jesús. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Viva Dios, aleluya. Y estas son las consecuencias del pecado. Poderoso Dios. El pecado trastorna todo. El pecado daña todo. Viva Dios, aleluya. Nos cuesta acercarnos a Dios. Se nos hace pesado acercarnos a Dios. Se nos hace difícil acercarnos a Dios. Se nos hace difícil orar, buscar su presencia, leer su palabra. Estas son consecuencias del pecado. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Esto porque estamos luchando con lo que se llama muerte espiritual. Y cuando usted ve a los pies de Cristo, pues, ¿verdad? Perdón, estamos luchando con esa muerte espiritual. Viva Dios, aleluya. Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, no puede habitar donde hay pecado. Porque su presencia es tan santa que donde caiga su espíritu sobre un hombre pecador, lo mata. Entonces, la muerte espiritual entró con la caída, ¿verdad?, en esta dispensación, y también la muerte física. Viva Dios, aleluya. El propósito original. ¿Cuál era el propósito original de Dios? El propósito original de Dios era que fuéramos eternos. Que fuéramos eternos, eternos. Que no hubiera ningún tipo de muerte, ni física ni espiritual. Viva Dios, aleluya. Pero la muerte física, ¿qué más? Dios maldijo la tierra, ¿verdad? Y le dio trabajo forzoso al hombre como producto de la caída. También la mujer en su parto, producto a esa caída, en esta dispensación ahora también la consecuencia era que iba a tener su parto con dolor. Otra consecuencia, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y su simiente.
Esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La promesa de Dios que de una mujer iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, y sabemos que ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Bien, Jehová hace túnicas de pieles para poder hacer esas túnicas de pieles. Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? La consecuencia aquí era la muerte, tanto física y espiritual. Pero Dios aún, desde esa primera dispensación, mostrándonos su amor de Padre, no sé, yo le permito a mi imaginación, ¿verdad?, que se suelte. Y yo pienso, bueno, tal vez Dios, en su infinito amor y misericordia, dijo, ¿cómo voy físicamente a matar lo que yo creé con mis propias manos? Que se supone que sea imagen y semejanza mía. Viva Dios, aleluya. Entonces Dios, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado, les hace túnicas. Imagino que de piel, porque de hojas no se la va a hacer. Entonces, para que esas túnicas fuesen creadas, tuvo que haber un sacrificio físico, una muerte física. Viva Dios, aleluya. Siento la presencia de Jesucristo. Algún animal tuvo que matar Jehová para hacer estas túnicas y cubrir la vergüenza, poderoso Dios. Y esto a mí me muestra un principio. Viva Dios, aleluya. Que lo que Dios dice tiene que cumplirse. Y de alguna manera u otra, lo que Dios dice tiene que cumplirse. Tiene que llegar a cumplimiento. Viva Dios, aleluya. Perdón, siento la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Si bien comieron del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Tienen que morir. Poderoso Dios. Pero ciertamente hubo una opción. Hubo una opción para que no hubiera un sacrificio humano, para que no hubiera una muerte física. Viva Dios, aleluya. Alguien o algo tenía que tomar, poderoso Dios, el lugar de ellos, que eran los que tenían que morir. Viva Dios, aleluya. Y eso fue un animal. Ese fue el animal que Dios sacrificó para cubrir su vergüenza, poderoso Dios. Con ese sacrificio, no solamente cubrió su pena, su vergüenza, su desnudez, su pecado, sino que tomó el lugar de ellos. Poderoso Dios. Este es el pacto. Viva Dios, aleluya. Están las personas específicas, la señal del pacto, el juicio. Siempre va a haber un juicio. Viva Dios, aleluya. Un pacto que es quebrantado. Y pues en las próximas dispensaciones vamos a ver cómo esa muerte, ¿verdad?, que se suponía física, que tenía que venir tanto a Adán como a Eva, por ellos haber fallado, que lo tomó un animal, ¿verdad? Vemos cómo más tarde lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cordero inmolado. Viva Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Poderoso eres, Rey de Gloria. Bien, hemos estado interactuando con ustedes mientras estamos dando este estudio. Esta es la dispensación de la inocencia, la primera dispensación. Vamos a dejarlo hasta aquí. La segunda dispensación es la de la conciencia. Viva Dios, aleluya. Que se encuentra desde Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 8, que es desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. Esto me encanta, me fascina, porque
estudiando las 7 dispensaciones, si usted no conoce mucho de Biblia, va a poder conocer la historia de la humanidad a través del tiempo. Todo lo que está aquí escrito, básicamente, ¿verdad? Lo estamos resumiendo en las 7 dispensaciones y sobre todo también estamos hablando de los diferentes pactos que ocurrieron en las diferentes dispensaciones. Pues yo estoy fuera de aire. Viva Dios, aleluya. Lo dejamos hasta aquí, amén. Lo dejamos hasta aquí. El miércoles que viene vamos a estudiar. Vamos a estudiar la dispensación de la conciencia y ojalá nos dé tiempo para estudiar la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia. Bendito Dios, gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre mío. Bendícenos, Señor, con bendición del cielo, Padre. Trae sanidad, Padre eterno, sobre todas las personas que están quebrantadas de salud y que están siendo ahora mismo parte de este discipulado, Señor. Oh, bendito Dios, trae liberación, trae sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos aquí el viernes en el templo, con el favor de Dios. A las 7 de la noche empieza el servicio. Viernes a las 7, domingo a las 10 de la mañana. Poderoso Dios. Haga de todo menos pecar, porque si usted peca y viene Cristo, se queda. Dios le bendiga.